En el presente video se observará la entrevista social comunitaria, realizada a la señorita Alexandra Guillén, coordinadora del Centro Emergencia Mujer, con el objetivo de conocer el ámbito de desarrollo del Centro Emergencia Mujer y los principales problemas y desafíos a los que se enfrenta. Para ello se le han realizado una serie de preguntas que serán desarrolladas a continuación. Para empezar, me gustaría saber cuál es su nombre completo y edad. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Alexandra Guillén Luque. Tengo 29 años de edad. ¿Y cuál es la profesión que ejerce actualmente? Psicóloga. Genial. Nosotras sabemos que usted es la coordinadora del Centro de Emergencia Mujer. ¿Podría decirnos entonces cuáles son los sectores que aborda o en los que usted labora? Bueno, yo no soy la coordinadora del Centro de Emergencia Mujer, yo soy la especialista de una de sus intervenciones y trabajo para el Centro de Emergencia Mujer. Pero por fines académicos los puedo ayudar, pero no soy una fuente oficial o directa del Centro de Emergencia Mujer o Ministerio de la Mujer, porque ellos no nos permiten generar este tipo de entrevistas. El ámbito de jurisdicción del CEM Callao es todo el distrito Callao. Claro. ¿Y hace cuánto se encuentra usted laborando en este centro? Yo llevo aproximadamente ya 2 años y medio en trabajo comunitario en el área de prevención y promoción del centro. Acerca de la problemática, bueno, y otras poblaciones vulnerables, ¿cuál considera usted que es el principal problema en el cual el Centro de Emergencia Mujer se ha enfocado y ha tomado como prioridad combatirlo? Bueno, nuestros objetivos y finalidades primordiales no las asume un Centro de Emergencia Mujer, se asumen a nivel nacional, ¿no? Y es a nivel nacional dentro de las políticas y planes nacionales que nosotros nos guiamos en eso. Dentro de las finalidades y objetivos primordiales es obviamente disminuir la violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, prevenir también, porque nos basamos en la ley 30364, que es la ley para prevenir, erradicar y sancionar toda violencia contra la mujer por su condición de tal y los integrantes del grupo familiar. Entonces, el objetivo de un centro de emergencia es, primero, dar atención y contención a las víctimas de violencia que llegan y darles un abordaje integral, psicológico, social y legal en el área de atención, que ya vamos enfocados a la ley, en el área de erradicar, y también se le hace un acompañamiento legal para el hecho de sancionar este tipo de violencias, ¿no? En contra de los presuntos agresores. También el Centro de Emergencia Mujer tiene otras áreas que no son solo de atención, tiene el área de información, que es admisión, donde se gestiona toda la información. ¿Para qué? Para que minuto en minuto y día a día se pueda tener la información nacional de cuántos casos estamos teniendo. Y también existe el área de prevención y promoción, donde existe un promotor y especialistas de diversas intervenciones que se dedican tanto a la ley, a prevenir los hechos de violencia en el distrito. Y respecto al machismo que prevalece en nuestra sociedad, nos gustaría saber si esta sería la principal causa del problema o qué otras causas existen. Para la problemática, sí, los estereotipos de género, más allá del machismo, ¿no? que es más general, los estereotipos de género son el principal problema de la violencia, más allá del control de impulsos que nosotros podamos ver a nivel psicológico. Existe mucha tolerancia social a la violencia y ese es el principal factor que hace que las mujeres seamos violentadas. Continuando ahora, respecto al objetivo, ¿cuál sería de qué manera, bueno, creo que esa pregunta ya la respondió sobre el objetivo principal que persigue, ¿no?, el centro? Sí, claro.
Los centros de emergencia mujer están destinados para tener mayor cercanía, abordaje y soporte para una víctima de violencia, ¿no? Para que sean mucho más cercanos a la persona, ya que las instituciones muchas veces se ven muy lejanas. Se trata de que primero de que haya un centro de emergencia mujer por distrito. Ahora, la nueva planificación es que haya un centro de emergencia mujer por cada comisaría existente, ¿no? Que sería mucho más cercano a la población. Entonces se está haciendo ese trámite. Aproximadamente se inauguran 50 centros de emergencia mujer en comisarías por año. Y así se acerca más, ¿no? La idea es que la víctima de violencia, que ya está dentro de la problemática, tenga todo el soporte emocional, el abordaje social, los factores de protección, todo el plan de protección que se le puede dar y la asesoría legal totalmente gratuita para su caso, desde el inicio hasta el final de este caso. Y para aquellas que todavía no están en hechos de violencia, que tal vez están en riesgo, pues también existe el área de prevención y promoción, mediante charlas, difusión, sensibilización, con instituciones, con organizaciones sociales. Se trata de evitar que llegue a ser una víctima de violencia o mucho más, en el caso más grave, en la cumbre, un feminicidio, ¿no? Sensibilizar a la población. Entonces, es cierto, ya nos mencionó, ¿no?, que ocupa un cargo en relación al Centro de Emergencia Mujer. ¿Podría de repente comentarnos o contarnos un poco más qué funciones desempeña usted en dicho cargo? Claro. Yo pertenezco al área de prevención y promoción bajo una intervención comunitaria que se llama, intervención comunitaria con líderes y lideresas de organizaciones sociales. Como es bien largo el nombre, nos hacemos más conocidas como ICLIOS, ¿no? Que son las iniciales. Entonces, esta intervención nace a razón del 2018 y la gravedad que se notó en feminicidios en ese año. Ustedes recordarán el caso de Avi Agreda, claro, aquella mujer que le rociaron gasolina y le prendieron fuego y a los días ella falleció. Esto, a pesar de que ya habían feminicidios de pareja, exnovios, este señor no tenía ningún vínculo afectivo con ella, ¿no? No había razón, forma, nada. Y este hombre decía, bajo su defensa, que ella era mala porque no le hacía caso. A razón de ello, salieron estados de emergencia, planes de emergencia y un plan de acción conjunto en el 2018, bajo un decreto supremo 008. ¿Qué quiere decir? Que bajo este plan de acción conjunta, todos los ministerios del Estado están llamados a un mismo fin y objetivo, que es la lucha contra la violencia, para atacarlo de todos los frentes. En la que yo estoy trabajando, les explico un poco, mi trabajo era conocer la zona del Callao, conocer a fondo cada organización social, cada actor local, cada institución, cada población, e ir convocando líderes y lideresas de esta comunidad. Al convocarlas, se les hizo una formación de 10 sesiones como facilitadores. ¿Para qué? Para que sean voluntarios, una especie de voluntariado para que ellos también luchen, nos acompañen en esta lucha. Entonces, ellos fueron facilitadores. A su vez, ellos formaron otras personas en 5 sesiones que se llamaron agentes comunitarios. ¿Por qué? ¿Cuál era el objetivo de esto? Disminuir la tolerancia social a la violencia en la comunidad. Bajo la realidad, las instituciones a veces son tan lejanas o llamar a un número, a veces no responden, entonces es mucho más factible que una persona de la comunidad le pregunte a un vecino, a un amigo, a un líder de comunidad, un dirigente vecinal, es mucho más factible que estén más cercanos. Entonces, de esa manera se da esta estrategia. Bien, señorita Guillén, entonces nos menciona, ¿no?, que usted es partícipe del área de intervención, de prevención, ¿no?, y sobre todo que ahora están buscando lideresas en cada centro comunitario, ¿verdad? Ya no es tanto como que ya yo llamo o brindo un número, porque incluso estos números se pueden congestionar o no hay un buen personal para recepcionar las llamadas. Y qué mejor que una mujer, si está siendo víctima, o mejor para que ella pueda prevenirlo, acercarse, ¿no?, incluso
como usted dice, ¿no? Un vecino, alguien de confianza, incluso creo que es mejor como tener una comunicación verbal, pero así de cara a cara, ¿no? Con la persona, porque no es lo mismo quizás informar lo que uno siente, lo que uno quiere expresar a través de un teléfono. Y justo llegando a este tema, ¿no? De las llamadas, y ahora debido a la pandemia, incluso se ha escuchado por los medios de comunicación que ha habido un aumento de violencia frente a contra la mujer. En estos casos, ¿cuál ha sido el plan de intervención que se ha trabajado en ello? ¿Han tenido en sí un colapso de llamadas en estos meses? Mira, eso es otra área distinta del Ministerio de la Mujer, pero sí tenemos el conocimiento de que en los meses iniciales nosotros nos guiamos por estadísticas. El año pasado se culminó el año con más de 160 feminicidios en el año. Y al inicio del año, ya en enero, era un número mayor al del año pasado. En febrero, un número mayor al del año pasado. ¿Qué nos quería dar cuenta esto? De que este año iba a ser un porcentaje mucho mayor al año pasado y mucho mayor al 2018. Algo que es alertante para nosotros, ¿verdad? Porque ya el feminicidio es el último hecho de violencia. De esta manera llegó la pandemia y el primer mes, más o menos los primeros días, ya no se habló nada de violencia, porque incluso en febrero se hablaba de una epidemia de violencia, ¿no? Que la violencia era la problemática principal en nuestro país. Hasta febrero, hasta inicios de marzo, por el Día de la Mujer se habló de este tema. Comenzó la pandemia y desapareció el tema, supuestamente como que ya no había violencia por los primeros días y después se agudizó nuevamente, se visualizó nuevamente, porque lamentablemente muchas víctimas de violencia estuvieron encerradas en la pandemia con sus agresores. Entonces, o callaban o aguantaban más hechos de violencia que no se suscitaban. A nivel nacional, se creó más protocolos para atender a la víctima más inmediatamente, ¿no? De lo que las medidas de protección podían demorar un tiempo, los Poder Judicial y Ministerio Público sacaron las medidas de protección con el lapso de 24 horas y esto salió bajo decreto supremo, ¿no? En 24 horas, si una mujer presentaba una denuncia por violencia, se le tenía que otorgar sus medidas de protección, ¿no? Entonces, los juzgados han estado emitiendo medidas de protección y la Policía Nacional tenía que estar atenta al cuidado de estas medidas de protección, que eso es bajo ley, ¿no? Tienen que estar ellos atentos de todas las mujeres o víctimas de violencia en su zona que tengan medidas de protección. Comprendo entonces, señorita Guillén. Y evaluando ya el desempeño del Centro de Emergencia Mujer, ¿qué aspectos usted consideraría de repente que es necesario poder reforzar, ¿no? En un plan de intervención? Bueno, el área de intervención de los centros de emergencia mujer es bastante amplio, bastante cargado como profesionales porque se reciben casos a diario, ¿no? Y todo caso es importante, es relevante, es único, se le tiene que dar a la víctima ese sustento. Lo único que podría decir, pues, es que los gobiernos regionales o los gobiernos locales puedan brindar mayores espacios a los centros de emergencia mujer, que de eso lamentablemente a veces se carece, ¿no? Porque en coordinación con instituciones es que se consigue un espacio para un centro de emergencia mujer. En relación a algunos desafíos, ¿no? Sobre todo en esta coyuntura actual que nos encontramos, ¿qué cambios a su criterio considera que han tenido que realizarse, ¿no? Para poder adaptarse a las nuevas disposiciones, ¿no? Debido, por ejemplo, al COVID. ¿Qué cambios cree usted que han realizado? ¿Cómo en estos momentos? Incluso me estaba informando, ¿verdad? Que usted realizaba charlas, de repente se juntaban, ¿verdad? Entre todas las lideresas, pero ahora ¿cómo lo están llevando? De repente vía Zoom o están realizando a través de otros aplicativos. ¿Nos podría contar un poco más de ello? Claro. Tuvimos que hacer toda una adaptación digital y a medios audiovisuales,
ya que nuestro trabajo, bueno, mi trabajo es netamente de campo, netamente comunitario, así que la adaptación ha sido bastante amplia, ¿no? Felizmente las lideresas, la mayor parte de ellas, porque no todas tienen acceso a redes o internet, pero la mayor parte de ellas sí, y se conectan a las charlas o a los encuentros virtuales que tenemos mediante Zoom, Meet o ahora plataforma de WhatsApp o Facebook que ha ampliado su cobertura. Nos mantenemos comunicadas mediante llamadas y WhatsApp. Las derivaciones de los casos que ellas detectan siempre me lo envían por WhatsApp y con todo lo que la víctima les manda, y yo lo refiero al Centro de Emergencia Mujer mediante correo electrónico o vía WhatsApp, que son los medios más factibles de usar actualmente, ¿no? Y para las convocatorias, para todo, usamos todos los medios digitales porque ahora no podemos exponer a ninguna de nuestras lideresas a salir a la calle. También se hizo una actividad de perifoneo desde sus hogares para que ellas puedan seguir esa labor promocional que les gusta, eso de informar. Entonces, desde sus hogares, desde sus casas, ellas hacían una labor de perifoneo. Así sea viva voz, la cosa es que ellas promovían mensajes en contra de la violencia, promovían mensajes de autoestima y mensajes de llamar a línea 100 de que la violencia no se tolera. Entonces, esa ha sido una actividad. Otra actividad que hemos adaptado y hemos estado haciendo estos meses es un cine en casa, ¿no? Que ellas se les mandaba un video reflexivo de la temática, obviamente, y ellos lo reflexionaban con su familia, llegaban a compromisos, y esos compromisos se iban evaluando y haciendo un seguimiento durante los días siguientes, ¿no? Entonces, esas han sido las actividades que nos hemos adaptado, y ahora estamos ampliando un poco más la convocatoria con organizaciones sociales, con instituciones, para retomar nuevamente estas alianzas que teníamos con instituciones, con organizaciones sociales, porque vamos a iniciar un nuevo proceso de formación para el próximo año. Pero todo vía plataformas digitales por ahora. Bueno, continuando, señorita, con la entrevista. Bueno, los medios de comunicación han reportado que la violencia se ha incrementado durante esta pandemia, ¿no? Por ejemplo, las llamadas a los centros que brindan ayuda a las mujeres, como bien mencionó, han colapsado. Y ante estas circunstancias, ¿cómo ha procedido el Centro de Emergencia de la Mujer? A ver, bueno, los primeros meses se cerraron los centros de emergencia mujer, ya que eran centros asistenciales, ¿no? Presenciales. Y las llamadas se reciben o se filtran mediante línea 100. Entonces, como no se podía atender presencialmente, los centros de emergencia mujer cerraron, todos absolutamente, los primeros meses de pandemia, ¿no? Es así que línea 100 amplió su cobertura con más profesionales, triplicó su capacidad para atención, no solo presencial, sino de manera remota en sus propios hogares, para que atiendan inmediatamente las llamadas que se estaban localizando, ya que no solo eran llamadas por violencia, porque muchas veces se llama por otras situaciones, entonces los profesionales tienen que orientarles. Desde agosto ya comenzaron a atender los centros de emergencia mujer vía remota, ¿no? Se llamaba o se derivaba el caso y ellas hacían la orientación, ya que los juzgados también estaban atendiendo vía remota, ¿no? Y las audiencias también se están dando de esta manera, entonces ya se hacían los seguimientos a los casos pasados y a los casos nuevos que iban derivando o que iban llegando a los centros de emergencia mujer. Y ya el mes pasado se comenzó la asistencia presencial a los centros de emergencia mujer de los profesionales para que atiendan nuevamente a las personas. Se evita totalmente que la atención sea presencial, es preferible la llamada y de esa manera orientar a la víctima. En caso sea necesario la participación del Centro de Emergencia Mujer, un equipo va con las medidas de protección necesarias, se acerca al juzgado, se acerca a la comisaría para ayudar a la víctima en este proceso, ¿no? Entiendo. Sí, bueno, bien, antes de proseguir, estamos llegando al final de la entrevista. En cuanto a las redes multisectoriales, bueno, considerando que la violencia afecta a diversos ámbitos y que es necesaria una intervención multidisciplinaria para combatirla, ¿con qué instituciones privadas o públicas trabaja de forma articulada el Centro de Emergencia Mujer?
bajo ley con todas, ¿no? El plan de acción conjunta menciona que todos los ministerios y gobiernos regionales y locales deben estar articulados en el mismo objetivo de lucha contra la violencia. En la ley, en los papeles siempre existe pues de todo lo que pueda aguantar. En la práctica se tiene que todavía sensibilizar a muchas instituciones públicas y privadas, a pesar de que los reglamentos lo dicen, pero nosotros trabajamos muy bien con el gobierno regional, que está muy comprometido y empoderado con el tema de prevenir la violencia contra la mujer. Trabajamos también con gobiernos locales, regionales, comisarías, son los aliados principales, los ministerios públicos, poder judicial, centros de salud y centros de salud mental comunitario, porque ellos van de la mano con la recuperación de las víctimas y también con la detección y derivación. Entonces, son también aliados estratégicos para nosotros. También hemos tomado contacto con universidades privadas que nos hacen la derivación de casos o también la participación en convenios comunitarios que nos puedan servir para las facilitadoras o agentes comunitarios. Ah, ya, ok, entiendo. Entonces, ha podido observar el plan de acción conjunta que ustedes más que nada emplean es conocer y acercar, finalmente contactarse con los líderes y lideresas para que de esta forma ellos puedan así generar y entrar con mayor profundidad a la comunidad dentro y poder erradicar estos estereotipos y también como que disminuir la tolerancia a esta violencia que se genera contra la mujer, ¿no? Y para eso tienen que ser articulaciones que si bien en el papel se debería trabajar con todas, hay muchos obstáculos en la práctica. ¿Es correcto esto? Sí, Sí. Ciertamente al inicio de año escuché una charla del general Sánchez, que es el jefe del Mininter respecto a la lucha contra la violencia, y él mencionaba estadísticas del Callao, que decía que un aproximado de 4.500 casos se atendieron en el Centro de Emergencia Mujer en el 2019. Y mencionaba que a región Callao se atendieron más o menos 12.500 denuncias por violencia familiar o contra la mujer en la región Callao. ¿Qué quiere decir esto? Si a los centros de emergencia mujer llegaron 4.500 y la comisaría recibe 12.500, hay un margen de 8.000 denuncias que no están llegando al centro de emergencia mujer. Entonces, ese margen es el que se quiere disminuir con la alianza estratégica, con la sensibilización con las comisarías, aunque también hay otras instituciones que se dan a la lucha de esto, como la de MUNA o gobiernos locales, que también dan algo parecido, ¿no? Tal vez tengamos un margen pequeño ahí, pero de todas maneras se necesita articular un poco más y afianzar un poco más este tema. Okay. Entiendo. Bueno, hasta aquí sería ya la entrevista. No sé si usted quisiera añadir algo más o algún comentario extra. No, qué bonito trabajo el que están realizando de estas entrevistas. Me imagino que ustedes también se han adaptado bastante a la tecnología y ya saliendo de esto, pues no sé a qué área de la psicología quieran irse, porque uno siempre entra con una mirada y después en el camino te encuentras con tu verdadera vocación. Entonces, espero que muchos de ustedes también vayan con esta lucha comunitaria, que es una labor maravillosa, muy bonita. Muchos éxitos en su carrera, y para cualquier duda o consulta estamos aquí para ayudar. Muchísimas gracias y por habernos dado esta oportunidad de entrevistarla y por sobre todo por sus conocimientos, ¿no? Sí, gracias. Sobre todo también agradecerle por su tiempo, ¿verdad? Y sobre todo toda la información que nos está brindando, ¿no? Porque a veces esta información que nos brindan muchas veces lo encontramos por redes sociales. A veces uno piensa que solamente es una llamada y ya, pero detrás de eso veo que hay un arduo trabajo de muchas personas que tratan de disminuir, ¿no?
o sea, la violencia contra la mujer es un problema nacional, ¿no? Y es muy preocupante. Y obviamente nosotros también estamos estudiando la carrera, bueno, de psicología, y luego de haberle escuchado todo ello, como que ya uno siente que puede inclinarse, ¿no? Así en ese aspecto comunitario con ustedes. Y gracias por todo, gracias por su tiempo otra vez más y por el trabajo que realizan. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes, chicos. Muy buenas tardes. Que les vaya muy bien y cualquier consulta o duda, ahí tienen mi número.